La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bienvenidas y bienvenidos a la casa de la casa. Soy Emmanuel Álvarez y hoy seré el anfitrión de este episodio del podcast ideado por Marina Povedano, Nuria Moliner, Hiperestudio y Casa Antillón. Este espacio es una excusa para desafiar la disciplina como generadora de conocimiento, pero no os preocupéis, aquí no hablaremos solo de arquitectura ni de lo que siempre hablan los arquitectos. Entonces, hoy tenemos con nosotros a dos invitadas excepcionales, que son Lucía Bayón y Mar Aguiló, artista y bailarina coreógrafa. Que claro, ¿por qué traer el cuerpo como tema? No sé si lo he dicho, pero hoy el tema es el cuerpo. ¿Y por qué traer a la Casa de la Arquitectura este tema tan peculiar quizá, pero en realidad tan cercano a todas y todos nosotros, ¿no? Bueno, pues en efecto, ya sea la ciudad, la calle, las casas, los objetos, los acabamos percibiendo con nuestros cuerpos. Y a veces quizá no nos damos cuenta de ello, ¿no? Hay que empezar quizá de repente un día tienes que ser consciente, ¿no? Yo lo fui de repente, antes lo estaba hablando con una compañera cuando empecé quizá a hacer yoga, pero claro, no he venido a hablar de hacer yoga. Yo quería sobre todo que me contaran estas dos personas que basan su práctica o una parte de ella, quizá en el caso de Lucía, en este tema que es el cuerpo, ¿no? Pero bueno, voy a dividir el episodio en tres partes, que creo que está bien que las introduzca ahora para un poco orientarnos, que una es como un poco para conocerlas a ellas, luego hay otra que situamos el cuerpo en el punto central de la conversación y luego al final vamos a hacer una cosa que me parece bonita, que es imaginar la ciudad como un cuerpo, ¿vale? Entonces, claro, estamos en la casa de la casa, en la casa de la arquitectura, y hay una pregunta que tengo que hacer, que es ¿cómo son vuestras casas? ¿Cuál de ellas? Pues es una suerte. Pues bueno, justo ahora mismo además me acabo de mudar. Yo soy mallorquina, llevaba 16 años viviendo en Madrid, así que ha sido volver a mi casa, literal, aunque es una casa nueva, es una casa no nueva, sino es antigua, pero para mí es nueva, ¿no? Es como primera vez una sensación nueva de tener un hogar en Mallorca, ¿no? En mi tierra. ¿Explico más cómo es mi casa? No lo sé, o sea, Tú tienes el micrófono, es tuyo. Vale. Si veo que te enrollas, yo ya empiezo a decirte corta. Bueno, yo creo que también hay un momento en el que en Madrid me mudé como 8, 9 veces o 10, ya no sé cuántas veces, perdí la cuenta. Entonces, realmente, de repente darte cuenta que estás en un hogar nuevo, con muchas mochilas detrás. Pero ¿y esta casa, perdón? Sí. Está en Palma. En Palma. ¿Cómo es ciudad. Esta casa? ¿Cuántas ventanas tiene? ¿Cuántos balcones? Vale, cocinas, esos niveles, baños? Vale. Es una casa, no tiene ascensor, es un segundo, y que me viene muy bien porque ahora estoy bailando poco, así que es mi momento de ejercitar el cuerpo, subir esas escaleras. Es una casa con baldosas hidráulicas, muy típicas de allí. Eso es muy bonito. Muy bonitas. Tiene como los techos altos, con arcos. Es un poco lo que había soñado siempre. Sí. Bueno, está genial. Muchas gracias por darnos envidia. Sí. Yo voy a ir a verla dentro de poco, ¿no? Eso me has dicho que me has invitado este verano. Invitadísimo. O me acabas de invitar ahora. Estás invitado. Bueno, y tú, por ejemplo, Lucía, cuéntanos. Yo vivo en Madrid, soy de Madrid, pero pasé varios años fuera y cuando volví fue justo después de la pandemia y viví durante un año sola en un piso de estos que podías casi como tocar la nevera desde la cama, o sea, lo vendían como estudio, pero bueno, se quedaba un poco reducido. Y luego me mudé con una amiga con la que ahora ya no vivo, pero bueno, es una casa de 2 personas en el centro de Madrid. En una plaza emblemática, creo recordar. En una plaza emblemática, que es la Plaza de las Vistillas, con la emblemática estatua de la Violetera.
Bueno, no sé, hablábamos justo antes, igual estamos como compartiendo intimidades, pero justo Mar nos contaba eso, que se iba de Madrid y que dejaba una habitación, y yo ahora tengo una situación casi opuesta, ¿no? Que es, bueno, pues una de las habitaciones en mi casa, como que hay una persona un poco que va y viene. Entonces es como interesante tener un espacio que de alguna manera como que alberga espacio vacío, pero a la vez como que no es un espacio utilitario. Siempre se piensa mucho en el espacio que lo puedes habitar cuando, pues sí, cuando hay posibilidad de extenderte casi con el cuerpo, ¿no? Entonces, de repente, como las pertenencias ajenas o los objetos, creo que es algo que me pesa mucho. Quizás también tiene que ver con el hecho de que, pues eso, tengo una práctica artística que se erige fundamentalmente a partir de la escultura. Entonces, al producir objetos o trabajar con objetos o tener muy presente la idea del objeto, me doy cuenta, porque me lo dice la gente, no tanto porque yo lo pensara antes, de que mi casa es muy parca, tengo muy pocas cosas y me pesan mucho los objetos que tengo. Y como que siempre pienso en nociones como de permanencia o casi pienso mucho como, bueno, si me fuera, ¿cuántas de estas cosas quiero o necesito? No sé. Sí, es verdad que, bueno, conozco la casa de Lucía, conozco a las dos invitadas, pero yo he estado en tu casa, es verdad, y es verdad que es parca en objetos. Sí. Yo siempre pensé que es porque no podías adquirir más. Bueno, también, sí, supongo que... No es verdad eso. Y entonces tú que decías que eres de Madrid, ¿cuándo decides ser artista? ¿O cómo decides? O sea, ¿qué te lleva? Un poco para que la gente que no te conoce, un poco pues adentrarnos un poco en tu mundo. No sé, bueno, igual es una respuesta muy cursi, no sé si fue una decisión. O sea, creo que en la adolescencia había cosas que me interesaban mucho y otras que nada, y me he dado cuenta que lo que me interesaba se me hacía muy sencillo meterme en ello, y supongo que era, pues sí, como el acceso que yo en ese momento podía tener a la cultura, que era fundamentalmente pues a partir de libros, ¿no? Yo creo que mi interés fue siempre más por la literatura que por el arte como tal, o no, quizás no entendía muy bien qué tipo de producción artística podía ser viable o contemporánea, o si se podía vivir de ello, como que en mi casa tampoco era algo que estuviera muy presente. Y luego, pues a medida que fui creciendo, tenía un amigo, bueno, no sé, igual estoy contando demasiado, tenía un amigo durante la adolescencia que tenía como muy claro que quería, pues eso, ser artista, producir arte. Y sí, hubo un momento en el que, bueno, como que la cosa se estrechó mucho entre hacer historia del arte o bellas artes, y todo el mundo me aconsejó mucho que hiciera historia del arte, y yo dije que no. Y sí, pero yo también creo como que la noción de entender ese título o esa palabra de la que también hemos hablado antes, como de en qué momento te empiezas a entender o a presentar como algo, fue bastante posterior, porque yo no entendía que pudieras como construir una labor o que pudieras construir, pues sí, una vida, una práctica. O sea, yo creo mucho en la palabra práctica, no tanto como en profesión o trabajo, porque al final eso siempre está muy relacionado a una posible remuneración, y los trabajos de capital simbólico no siempre tienen eso, pero bueno, sí, como que el construir una práctica llegó pues después de la carrera, imagino. O sea, fue algo que fue pasando. ¿Y dónde estudiaste? Ah, sí, yo empecé en Madrid, en la Complutense, en la Facultad de Bellas Artes, y luego me fui a Berlín, ahí terminé la carrera, y luego viví en Holanda, ahí me fui a hacer el máster. Entonces pasé 7 años fuera en total. Claro, y luego ya volviste y aquí ya empezaste a realizar esta práctica de la que hablas. Y en tu caso, Mar, ¿cómo? Porque claro, tu caso es muy especial, ¿no? Porque una bailarina, jolín, a ver, es un cliché, ¿no? Pero como que tienes que ser muy pequeña, muy pequeño, ¿no? Para empezar ¿no? Para decidirlo y empezar a hacerlo. Entonces, ¿cómo fue? Claro, ese es el tema, ¿no? Al final, para poder ser bailarina tienes que empezar muy temprano. En mi caso, yo tenía 3 años, o sea, realmente bebé. Y entonces sí que no estás formada como persona, no es a través de una madurez que decides, bueno, pues quiero ser bailarina, ¿no? Luego llega, pero es algo que también, pues bueno, en mi caso fue más mi madre, me apuntó como otras niñas, ¿no? Que te pueden apuntar a ballet. Y bueno, pues yo tengo una cicatriz en la cara, eso es algo que también he descubierto con el tiempo, que no era consciente, y era la niña de la cicatriz. Entonces hubo un momento en el que yo sentía que mi momento más feliz de la semana era cuando tenía clases de ballet,
Y he llegado a la conclusión con terapia y conversaciones en cenas que realmente era el momento en el que yo dejaba de ser la niña con la cicatriz, no era una cara, era pues movimiento, era cuerpo, era emoción, era sentir la música, el estar en un espacio con otros cuerpos, con otras, y ya no era tanto como, ¿no?, como en la clase, en el colegio, ¿no?, que todos, pues los niños son bastante crueles, ¿no?, a veces. Sí, sí. Y creo que fue eso lo que me enganchó. También es verdad que tenía un cuerpo con unas facilidades físicas, ¿no?, que enseguida era como, me era fácil, lo disfrutaba. A mi madre también le gustaba mucho, sé que era algo que también compartíamos. Ujú. Y fueron pasando los años y a mí me gustó. Es fascinante esto que cuentas, y luego además porque ¿cómo es esa formación en bailarina? Porque no tiene nada que ver con pues seguir lo obligatorio, ¿no? Sino que de repente ya empiezas desde muy pequeña a continuar o a seguir unos pasos que son muy independientes en ese sentido. ¿Y dónde te formaste tú para acabar luego en la Compañía Nacional de Danza? Yo hay algo que sí veo o siento, y es que hay algo también, como creo que tú lo has comentado, y la danza sí es verdad que hay una parte en que tú, si quieres ser bailarina, pues tienes que trabajar mucho, pero también hay una parte en la que la danza te elige. O sea, como que se tienen que alinear como muchos puntos para realmente poder ser una bailarina profesional. En mi caso, en Palma de Mallorca, pues lo hacía por placer realmente, porque era algo que me gustaba, era un esfuerzo económico, era un esfuerzo de tiempo, porque no iba a un colegio que facilitaba, ¿no?, el poderte luego dedicar a otras cosas. Entonces, a los 17 iba a una escuela privada de barrio, porque en Madrid sí que tienes como más acceso a conservatorios, a escuelas más, ¿no?, como más dedicadas a poder llegar a ser profesional, y en mi caso no, o sea, era más un hobby real. Y ni siquiera se me planteaba por la cabeza porque no conocía a nadie, yo no conocía a ninguna bailarina profesional en Mallorca, ¿no? Pero es cierto que a los 17 me gustaba tanto, y este momento clave de qué estudio era pues interiorismo, no tenía ni idea, porque a mí lo que me gustaba era bailar y era a lo que yo quería dedicar mi tiempo y todo el interés. Así que, bueno, pues decidí presentarme a una escuela que hay en Suiza, de Maurice Béjart, un súper coreógrafo, y fui con mi madre, o sea, las dos como de Qué aventura, fuerte. en plan, esto es ¿Qué imposible. ¿Qué años tenías ahí? Ahí tenía 17, Wow. bueno, sí, 17, justo. Y era una audición como de película, es como, y era muchísima gente de todo el mundo, y yo me veía ahí como la mallorquina, en plan, ¿qué hago aquí? Y bueno, pues funcionó. Qué fuerte. Funcionó, y además lo más gracioso, funcionó, que yo no sé si es así, obviamente no se me daba mal bailar en ese momento, pero llegué como hasta la última prueba, ¿no?, pasabas como diferentes fases, y la última era, nos preguntaban si sabíamos cantar Wow. o tocar algún instrumento. En ese momento yo el inglés no lo llevaba muy bien, el francés tampoco, porque ahí se hablaba francés, y no entendí muy bien que era una opción, si tú querías. Entonces quedábamos como las últimas, ahí en una fila con tu maillot rosa, tu numerito, las puntas, y de repente yo pregunté y dije, Ahora ¿qué tocan. es lo que hay que hacer? Que si cantas. Y yo, hombre, cantar no canto, ¿sabes? Pero yo pensé que había que cantar, entonces me puse delante. Perdón, el momentazo, no lo voy a hacer, ahora no lo hago, no me atrevo. Pero Cántate. canté Corazón Partido, de Alejandro, ¿En serio? Wow. con las palmas y dando piececitos con la punta, ¿sabes? Es broma. Muy fuerte. Y Maurice Béjart, ya que era un señor muy mayor, me Le miraba. gustó a Alejandro Sanz. Le gustó, solo me hacía así como ¿A más quién no? alto. También y yo te diciendo, digo. Más ¿qué alto. hago? Y mi madre, por un agujerito en una puerta, pensando, mi hija se ha vuelto loca, ¿sabes? ¿Qué está haciendo de repente? Así como, no lo voy a hacer yo. Fuerte, ¿eh? Y Qué el guay. tipo me cogió, dijo, esta tía no está bien de la cabeza. Nos gusta. Y ya está. Pero también no me hicieron cantar luego en la escuela, ¿eh? De hecho, me quitaron de clases de canto. Ya, menos Sí. mal. Bueno, no sé. De repente hubiera sido divertido verte allá. Bueno, me salió un quiste de las cuerdas vocales, ¿En serio? literal. ¿Pero de así ese que- día? No. tanto cantaste. Sí, no, horrible. ¿Dónde era? ¿En qué ciudad? ¿Era Ginebra o...? Era Lausanne. Lausanne. Sí, era Lausanne. Y lo gracioso es eso, que luego cuando acabé de cantar, preguntan, ¿alguien más?
No. Nadie más. Y yo dije, la he liado. Pero bueno. Y esto, por ejemplo, ahora que estabas hablando, claro, me lleva como a pensar en la cantidad de exámenes que hay que ir pasando. O sea, en el caso de las bailarinas, pues es como muy evidente, pero luego pues siempre ocurre, ¿no? Estar todo el día enfrentándote a que alguien te diga, ¿no? Y claro, en vuestro caso hay algo muy especial, porque es que lo que está examinándote alguien es de hecho tu cuerpo, ¿no? O sea, eso es bastante... Es fuerte. Es muy fuerte. Y que algo siempre hay, ¿no? O sea, está esta cosa de la entrevista de con o sin foto, de cómo es eso la impresión que tiene una persona, o sea, como que siempre hay algo súper... O sea, es físico, ¿no? Y nos comunicamos, el modo ya en que nos vestimos, ¿no? Antes hemos hablado un montón de cómo hemos venido vestidos, y eso está literalmente engarzado al cuerpo, ¿no? O sea, como que es importante verlo desde allí. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento vosotros habéis sido conscientes de que de esta tesitura en la que poníais vuestro cuerpo? ¿O en qué momento habéis sido conscientes y la habéis introducido, por ejemplo, en tu caso, en la propia obra, ¿no? de escultura? Si quieres, sí. Lucy. Sí, bueno, no sé, yo creo que en el caso de Mar igual tiene bastante más que ver como al principio de la pregunta, ¿no? O sea, para mí, digamos que introducir mi imagen o cómo se puede intuir mi cuerpo desde la sociedad o lo que sea, como que es mucho más posterior y llega realmente, o sea, creo que los procesos son muy diferentes porque al final tú estás como enfrentándote a eso todo el rato desde la práctica y yo no, yo estoy en el estudio y luego es el momento de la exposición o sí, el momento como de la inauguración pública en la que de repente te das cuenta también de que muchos procesos de vulnerabilidad que igual tienen que ver con lo que hablabas, de que se te juzga desde muchos lugares, ¿no? Como que tiene lugar. Yo creo que en mi caso ha sido más, igual la segunda parte de la pregunta por donde ibas, yo nunca tuve como mucha práctica física o nunca fui muy deportista de pequeña y creo que hubo un momento en el que cuando el trabajo me llevaba por ciertos lugares que tenían más que ver con intereses, pues sí, discursivos o conceptuales, como los quieras llamar, de pronto me di cuenta de que requería también una fuerza o que requería toda una serie de... no solo de nociones técnicas a la hora como de habilidad de saber hacer ciertos procesos con ciertos materiales o no, sino que realmente como que pues sí, el trabajo me estaba llevando por realizar unos movimientos en el estudio que tenían mucho que ver con mi capacidad física. Y entonces de repente pasó pues eso a incorporarse casi en parte del proceso, ¿no? Como que de alguna manera una cosa alimentaba a la otra. El trabajo me pedía realizar toda una serie de movimientos en el estudio y al ser más consciente de eso, al quizás de alguna manera ser más rigurosa con cómo me movía o qué hacía, o no sé si estoy siendo como muy ambigua con qué tipo de movimientos lo que sea, pero que quiero decir que hubo un punto en el que sí, un momento en el que pues sí, al ser más consciente como que como que establecí quizás un patrón a partir del cual podía hablar también. Yo recuerdo el día de hecho en que nos conocimos que tú estabas no solamente cansada mentalmente, sino físicamente. Sí. Estabas preparando Generaciones en la Casa Encendida y ahí recuerdo perfectamente cuando nos contabas el hecho de es que son piezas que tengo que cargar yo con mi cuerpo y luego además también había otra parte bonita que es las tengo que meter en un sitio. Ah, sí. Y eso era brutal porque eras como ser consciente de lo que ocupa, no solamente tú, sino lo que lleva, o sea, lo ¿sabes? Sí, no, total. O sea, quizás por eso el tema de la casa, o sea, yo he sido muy consciente también porque, claro, hemos hablado, Omar también ha contado que se mudaba. Yo sí que es verdad que en el tema de la vivienda en Madrid tuve más o menos suerte, a pesar de cómo está la situación, de tener solo dos casas de alquiler en casi 5 años ya, pero el tema de los estudios ha sido aparte, ¿no? Como que yo también cuando pienso en el espacio, pienso en el espacio de trabajo, que supongo que también para tu práctica es fundamental, es algo, sí, como necesario. Y entonces esa cuestión de almacenamiento, de fuerza, o sea, ya digo, como que hubo un punto anterior en el que quizás pensaba en cuestión de pesos o de gravedad o de movimiento, pues a partir de las piezas que quería hacer, y hubo un punto en el que se me hizo como muy patente que eso formaba parte también de la logística de cada día que implicaba mi trabajo y que ya no era cuestión de, pues esto no puedo, sino que era como, pues igual tengo que hacer ejercicios de fuerza o tengo que empezar a ejercitar mi cuerpo para poder realizar mi trabajo, lo cual es, pues sí, para mí algo que antes era como muy impensable, ¿no? Como no... A ver, es brutal porque además, quiero decir, que es que uno tiene su dimensión, ¿no? O sea, es que ahí ya con eso te tienes que manejar en el... Sí.
en el se hace mundo. lo que se puede. Y por ejemplo, en tu caso, ¿cómo intervino esta cosa o de la conciencia del cuerpo, ¿no? Que de la que hablábamos antes? Sí, hablabas también un poco como el momento en que presentas, ¿no? En Claro. tu cuerpo. Claro, obviamente desde los 3 años estás delante de un espejo. Esa es la idea, esa Como es. estudiando tu cuerpo en comparación a los otros cuerpos, la perfección de ese cuerpo. Claro, pasé como de tener una cicatriz a de repente era un cuerpo, entonces también hay mucha complicación con el cuerpo. Es verdad, en el momento en que empiezas a ser mujer, ¿no? Y tu cuerpo empieza a desarrollarse, ya entran otras cuestiones también importantes y que te hacen pues, ser consciente de tu cuerpo desde otro lugar. Y yo diría que en el momento en que empiezo a salir y a entender un poco más lo trascendente de mi profesión, ¿vale? Que es como dejar de pensar en que es una profesión que hay que trabajar para conseguir pues, audiciones, ser primera bailarina o lo que tú quieras, ¿vale? Pero en el momento en que empiezo a realmente a volver a conectar con la danza desde la emoción, desde el amor, o sea, como, wow, es que en realidad amo ser bailarina, amo bailar, amo la danza, de repente ha sonado mucho. Ese es el momento en que de repente, da igual lo que pese, deje de pesar, de repente hay como, es todo liviano, es todo como a disposición de un montón de estímulos que suceden, ¿no? Y empiezas a bailar desde un lugar mucho más sensorial. Entonces el cuerpo ya deja de ser un brazo, un hombro, un culo, ¿no? Como que de repente hay un todo que vuela, o sea, estoy un poco así mística, pero es cierto, es real y no me ha pasado hace mucho, o sea, es algo bastante reciente y es cuando eso, he dejado de bailar en una institución. Qué guay. O sea, suena muy bien porque además esto me lleva, claro, nosotros en arquitectura, a ver, no es que romanticemos el espejo, pero el espejo es como uno de los objetivos muchas veces, ¿no? Es como que tenemos una pasión por crear espejos y reflejos que son espectaculares, ¿no? Y a lo mejor de repente hay otros momentos donde un espejo puede ser brutal, ¿no? Puede ser muy malvado, ¿no? Y es como esta doble capa que es heavy. En plan, pero bueno, tú con eso pues parece que... Bueno, bien. ¿no? Creo que hay una parte del espejo para los bailarines que ayuda, obviamente es como tantear, ¿no? Chequear, pero es totalmente falso. O sea, el movimiento no lo puedes ver en una imagen plana, ¿no? O sea, es como... Claro. Y ver cómo va, o sea, verte bailar es otra historia, ¿no? Es como son los 360 grados. Entonces sí que es muy perverso, sí. O sea, yo recuerdo engaña esto mucho. de cómo era este ruso, el Balanchine, ¿no? ¿Balanchine? Balanchine, ¿no? Que, no era muy duro con estas cosas, ¿no? ¿Tú eres más de qué ballet te gusta más a ti? ¿El clásico, el neoclásico? ¿Eres más de la escuela de Francia? Yo soy de todo. Que a mí me gusta todo. O sea, si tengo que decir así como algo más... A mí la Ópera de París tiene algo... También porque la he conocido desde dentro. Claro, que eso estuviste ha sido, allí. Y eso sí que... Wow, me dejó... Todavía estoy en shock. O sea, sí. Y antes que hablabas de esto también... Es que, a ver, yo tengo una gran amiga que es Dulce, ¿vale? Que de hecho ¿La conocí? ha venido... ¿La conocí? Ah, sí, sí, te la presenté, sí. de hecho. Sí. Pues claro, mira, luego Dulce ha venido a España de hecho, a formarse como bailarina de ballet. Me contó. Y claro, a mí estas cosas me las va contando y me parecen espectaculares, ¿sabes? Es un universo, al menos a mí lo veo muy lejano, ¿sabes? Y es interesante toda la... No sé, como todo el pensamiento que hay detrás y toda la serie de circunstancias que rodean el mundo del ballet tan complejos. Y luego, claro, ella, ha venido y tendrá que hacer sus audiciones para ver en qué compañía acaba. Tú luego acabaste en la Compañía Nacional de Danza. ¿Y cuál era o sea, por qué optaste o cómo era el perfil? Pues no... fue muy natural. También yo, claro, había estudiado ballet clásico, yo vengo del ballet clásico, pero claro, no en una escuela oficial ni... Entonces, como que sí que tuve un momento en el que si quisiese haberme dedicado a la danza clásica, podría, porque me habían ofrecido entrar en una escuela muy buena en Zaragoza, pero para eso tenía como que dejar un poco los estudios de lado y ahí fue como mis padres en plan, te apoyamos en todo menos en esto, ¿no? Como no dejes los estudios, gracias a Dios.
Y entonces sí que es verdad que esta escuela de Maurice Béjart, que es este coreógrafo que realmente él innovó muchísimo con la danza clásica, y te enseñaban en la escuela no solo ballet o danza moderna, sino de repente tenías canto, kendo, percusión, danzas del mundo. Entonces sí que me desarrollé más desde una técnica clásica en como una pequeña libertad de movimiento. Entonces para mí Nacho Duato era como, no sé, como lo que a mí realmente creía que me iba a gustar más, porque sentía que era como, obviamente había la técnica clásica, pero iba más allá de eso, ¿no? O sea, como que rompía, pues bailabas descalza, ¿no? Tenía otra libertad, otra que luego no era nada de libertad, Pues, no había nada de libertad. bueno, ya imagino que lo estás contando de manera tal. Sí. Pero, ¿sabes que ahora estaba yo pensando? Esto es muy heavy. Yo casi acabo en una escuela de baile porque es muy fuerte esto. Yo bailaba y mi madre se ponía a grabarme porque dice, qué bien baila mi hijo. Pues que las amigas venían y se decían, mira cómo baila, y claro, todas decían que se meta a una escuela de baile. Claro. Pero a mi madre, pues las extraescolares nunca le gustaron. Entonces, no, dijo, no, si tú estás bien en el cole, no, y yo sí. Pero de repente hubiera acabado, imagínate. ¿Quién sabe? Haciendo es que me acabo de acordar, juntos. Hablando de, hubiéramos compartido en la... Es tú un poco más jovencito que yo. Creo que... Ah, bueno. ¿Quién sabe? Bueno, quién sabe. No, pero es interesantísimo todo esto. Yo creo que o sea, el mundo de la danza lo conocemos poquísimo. O sea, es una cosa brutal lo poco que se conoce y lo interesante que yo he leído ahora leí unos diarios de otro ruso que estaba loco. Uf, heavy, o sea, brutal. O sea, ese hombre... Hay mucha locura en la danza, ¿eh? Sí. ¿Cómo era el nombre? Nijinsky, espectacular, ¿eh? O sea, qué diarios, o sea, él se creía Dios, ¿vale? Y hablaba de unas cosas que dices, wow, pero muy especiales, muy especiales. Y claro, hablando de todas estas cosas, ¿vale? Claro, hablábamos justo de la medida del cuerpo, entonces, no sé, Lucía, si nos puedes contar algún ejemplo que se te ocurra, alguna situación en la que tú has dicho, he llegado al límite de mi cuerpo, en plan, ya no puedo más, estoy rota. O cuéntanos lo que te apetezca. Sí, no sé, a ver, también... Claro, en mi trabajo quizás hay algo que no está en el tuyo, bueno, en el de coreógrafa sí, pero no en el de bailarina, imagino. Y es que también hay como, bueno, es un poco el dilema de la continuidad versus la discontinuidad. Quiero decir, yo no tengo como un régimen de yo ensayo y practico y entreno mi cuerpo todos los días, sino de que también al final mi práctica está muy regida por las invitaciones que tengo. Es decir, de repente tengo que producir una exposición y igual me paso 3 meses pues llevando eso, mi cuerpo, mi energía a unos límites, y luego de repente hay un proceso de parón o de burocracia o de pensar en el estudio, pero no tanto desde el hacer físico, ¿no? Creo de todas maneras también, bueno, siempre está en mi trabajo también las partes que externalizas, o sea, bueno, pues por ejemplo, hay ciertas cosas, ya sea por nivel de dificultad técnica o por también a veces monetario, que yo no puedo hacer en mi estudio, ¿no? Entonces, pues pongamos que estoy trabajando con metal, pues yo no me pongo a fundir bronce en mi estudio, sino que eso se externaliza, se lleva a otro lugar, se paga. Entonces, no sé, bueno, yo también justo hablaba el otro día con un amigo, porque yo ahora mismo he empezado a alquilar un estudio más o menos nuevo, o sea, nuevo en el sentido de que lo llevo alquilando un par de meses, pero era un lugar que estaba muy hecho polvo, y entonces, bueno, pues también por cuestiones de precariedad o de, bueno, pues al final tener una escala reducida a partir de la cual tú puedes trabajar, sino que no contratas a alguien para que te haga la reforma o lo que sea, he estado pues reformándolo, pues eso de rehacer las paredes, hacer el techo, tal. Y yo decía, como estoy muy cansada, y aún así había algo como muy bonito de decir, eso, cuando tienes, no sé, como que también Mar hablaba de la emoción, y creo que hay algo realmente precioso en, más allá de la dureza o del cansancio o de la precariedad a veces o de la inestabilidad, porque también son profesiones como muy inestables, bueno, como que hay mucha belleza y mucho privilegio, mucha suerte. Yo me siento muy afortunada como de poder tomar decisiones a una escala que tiene mucho que ver con mi capacidad y que
pues eso, que puedo, que al final sacas una energía un poco de donde no la hay, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantan, me apasionan, ya sabes que las adoro, estas esculturas que hiciste para la Botín, donde tú me contabas que es que abarcaba el brazo, o sea, tus brazos abiertos. Sí. Justo eso, mira, es verdad, igual la pregunta va por ahí, me he enrollado. No, no, sí, justo. Creo que hubo un punto, yo siempre pensaba que esto me interesaría mucho que nos cuentes tú algo también, porque al final tú trabajas con mucha gente, ¿no? Yo muchas veces trabajo desde mi persona, trabajo sola en el estudio. Y yo siempre hablaba de que la escala en la escultura, como que hay ciertas escalas que se presentan casi como muy hegemónicamente masculinas o como lo vertical, bueno, como que había toda una serie de posicionamientos en el trabajo con los que yo no me sentía muy cómoda, y entonces el momento en el que empecé a trabajar con escalas más grandes me di cuenta de que había algo que me interpelaba mucho de lo que tú has hablado, de la envergadura de mi propio cuerpo, ¿no? Entonces empecé una serie que tenía mucho que ver con, bueno, pues sí, con la envergadura de hasta dónde llegaban mis brazos, hasta dónde podía subir, hasta cuál era la pieza más grande y más alta que podía hacer en referencia a mi cuerpo, que es quien la trabajaban. Entonces sí que es verdad que era una serie que tenía pues el título de una frase de un zorongo que dice "lo que valen son tus brazos", que luego me hizo gracia porque tengo una amiga que me dijo como, bueno, es un título un poco capacitista, y pensé, sí, realmente la frase entera era "lo que vale son tus brazos cuando me abrazan". Sí que es verdad que al final eso pues lo corté, ¿no? Y quizás pues se fue a otro lado, pero que no era tanto, claro, no era tanto como la valía de una parte del cuerpo por lo que es capaz de hacer o no, que tampoco iba tanto por ahí, sino, bueno, pues al final eso, como dotar de una emoción o dotar de una importancia a cuestiones que tienen que ver con, bueno, pues en este momento es hasta dónde he llegado. Y, sea el nivel que y sea. estas nuevas palabras que estás utilizando para explicar algunas de tus esculturas que a mí, por ejemplo, me interesan mucho, primero porque son muy arquitectónicas y son además muy corporales, como la torsión, el giro, el estirar, el doblar, todas las bandas estas de móvil, sí. Sí. ¿De dónde te viene un poco así como de manera... Sí, que nos cuentes. Bueno, yo es que creo que al final, bueno, creo que a todo artista si le preguntas nos gustaría decir que no vas trabajo a trabajo, pieza a pieza, sino que piensas un poco como en, pues qué dice al final la práctica en, bueno, en líneas generales, ¿no? Y al final creo que cuando trabajas desde la escultura, sea tu perspectiva la que sea, ¿no? No necesariamente desde el hacer objetos, sino que puedes, bueno, como tomar muchas otras vías, pero al final estás construyendo espacio. No únicamente con la escultura, ¿eh? O sea, creo que cualquier artista que se presente al reto de montar una exposición y hacerse con un espacio, que obviamente es algo profundamente ligado con la arquitectura. Yo tengo mucha envidia, por cierto. Yo siempre he tenido mucha envidia como arquitecto a la gente que puede hacer su práctica, que puede desarrollar su práctica de manera como inmediata, con sus posibilidades. Porque claro, yo si me pongo en clave de Nijinsky, del ruso Dios, ¿vale? Yo me tendría que convertir en una especie de gigante. En ingeniero, en constructor. No, o sea, en un gigante que coja, ¿no? o sea, como el terreno y de repente construye allí una casita, ¿no? Casi como el modulor de Le Corbusier. Es que claro, también hay algo de, bueno, siempre se envidia mucho lo que no se tiene. O sea, igual por eso yo decía como me encantaría que Mar nos cuente cómo se trabaja desde el baile o desde la coreografía cuando tienes multitud de cuerpos a tu lado con los que también pues estás no solo en diálogo, sino en literalmente, o sea, estás construyendo desde ahí. Yo generalmente construyo desde, pues eso, desde mi estudio, desde mi persona, lo cual a mí me resulta hiperlimitante y a otra persona le puede parecer como, wow, es increíble porque construyes un poco de la nada y terminas ahí, ¿no? Simplemente por terminar, que me habías hecho la pregunta de la idea de la torsión o demás. Sí. No, creo que tenía mucho que ver eso con el momento en el que, pues de repente tengo la suerte de que me ofrezcan una serie de exposiciones en solitario donde me puedo permitir el lujo de, pues eso, como construir espacio y tomar decisiones. Pues bueno, al final creo que, ya digo, o sea, hubo un momento en el estudio, pues hace un par de años, donde empecé a ser muy consciente de, pues de que las escalas a las que me apetecía llegar o las formas o las cuestiones formales que yo tenía en la cabeza pasaban mucho por dar la vuelta, que igual es una idea realmente muy simploide, ¿no? Pero como, bueno, pues al final el volumen, yo siempre tengo la sensación de que la escultura requiere mucho espacio. Y cuando digo espacio me refiero casi como un espacio de atención. Y para tener ese espacio de atención yo siempre pensaba como en dar la vuelta, ¿no? Y como...
Sí, no sé, como que había mucho algo de, por un lado, partir el espacio. Entonces, las últimas expos que he estado haciendo tenían mucho que ver con de hecho, construir un elemento casi arquitectónico que dividía de alguna manera el espacio y que construía diferentes ángulos de visión y diferentes puntos ciegos, ¿no? Para no tener como una visión global de todas las piezas, pues nada más entrar en el espacio, en la galería, en el lugar que fuera, sino que de alguna manera las piezas, por un lado, hacían que el público siguiera ese movimiento de torsión y de dar la vuelta, y por otro lado, las mismas piezas pues seguían un poco ese elemento constructor, ya no sé hablar. Pues entonces de ahí viene la idea de la torsión y el torque. Pues sabes que me ha gustado, recojo tu pregunta y se la lanzo a más, porque me ha gustado más que la que yo he hecho. Yo me había preparado ya tu pregunta. Sí, ya la tenía pues preparada. claro, pues ahora te la cambias. Me das la vuelta. No, Sí. puedes contestar lo que te apetece, ya sabes. No. No, pero me apetece, como ya hablaremos así, de alguna colaboración de torsiones. No, de torsiones. No. ¿Cuál era la pregunta? Como igual trabajar desde la multitud, o igual tú no lo entiendes como multitud, pero sí como la idea de al final tú siempre estás, o lo que decía Manu, ¿no? Como quizás desde la posición del arquitecto se requiere de un equipo. Tú no puedes coger y decir, venga, voy a hacer un edificio principio a fin. Imagino que tú también, bueno, no, igual estoy asumiendo, supongo que has hecho mucho trabajo también en solitario, ¿no? Sí, o sea, esto va en paralelo, ¿no? O sea, hay una parte como de individuo, ¿no? Como de mi trabajo personal como bailarina, luego quizás como creadora, para crear piezas escénicas, sobre todo, necesitas de un equipo, ¿no? Que en este caso, pues, Elena Rocaber en la última pieza, y necesitas un equipo, pues, de muchísimas disciplinas, ¿no? Y luego, si es una pieza con varios bailarines, pues también la disposición en el espacio es súper importante también, ¿no? Pero... Claro, ¿y cuándo has tenido algún momento en el que has dicho, jolín, he llegado a un límite de decir... Físico. Sí. Sí, pero no ha sido físico, fíjate. Cuanto más he llegado a límites físicos, más me daba cuenta que no había ningún límite. A no ser que me tuviera una lesión, que no ha solido pasar, porque cuanto más el bailarina está en forma, el cuerpo como que aguanta, ¿no? Entonces sí que el momento en el que me he sentido más en forma, he jugado mucho más con los límites y sentía que si seguía podría ir más y más. Digamos que cuando he sentido como un bloqueo ha sido más en relación a bailar piezas o trabajos de coreógrafos de los que yo no me sentía, ¿no? De repente era un cuerpo, pero yo ahí estaba como una muñequita haciendo algo de lo que no sentía nada, y ahí sí que sentí como un límite, en plan, esto yo ya no lo puedo hacer más, después de haber experimentado como lo más grande bailando, ¿no? Como estos momentos que hablábamos antes, de repente convertirme en un cuerpo ejecutando ideas de otras personas con las que yo no conectaba, no solo el movimiento, sino como el todo, ¿no? La idea, el concepto, los valores, ahí sí que me sentí como se acabó. O sea, el vestuario, de repente me tenía que poner un vestuario con unos cancans y unas pelucas que diciendo, no puedo. O sea, es que prefiero de verdad hacer otra cosa completamente diferente, y ahí fue cuando dije, wow. Chao. Pues mira, justo esta respuesta que nos das y que tiene que ver un poco también con estos límites, me sirve para quizá enunciar ya el último bloque que había propuesto al principio, que era entender la ciudad como un cuerpo, porque quizá pues ahora ya un poco por llevar la conversación al terreno de lo arquitectónico, claro, surge que yo ahora mismo, mientras estaba preparando este episodio, las últimas semanas, a la vez estoy terminando de escribir mi tesis doctoral. Y el último episodio es la ciudad. Entonces, hay un momento muy bonito que cuando profundizas en ella aparece un pensamiento muy antiguo donde las ciudades se convierten en cuerpos, ¿no? Desde épocas arcaicas, ¿vale? El modo más drástico es el cuerpo es un alma, ¿vale? Y eso nos lleva a Platón y a gente muy anterior a ello, pero a mí lo que me interesaba sobre todo, bueno, hay una cosa en el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de los pulmones de la ciudad, las arterias, el corazón de las ciudades, o sea, que hay algo en nuestro lenguaje que todavía
se puede escuchar esas reminiscencias, que yo estoy seguro de que vienen de aquel entendimiento que es el reflejo, ¿no? O sea, es decir, cuando hablo de la ciudad como cuerpo, es la ciudad como el reflejo un poco de esa persona, que al final hay unas cuantas allí, ¿no? En la ciudad. Bueno, todo esto me llevaba también a un libro que es de Richard Sennett, que se llama de hecho Carne y Piedra, que es de los 90, donde él al final lo que quiere trabajar es esta idea y hace una especie de historia de la ciudad a través de los cuerpos, ¿vale? Al final él lo que quiere decir, el último capítulo llega a la ciudad contemporánea y dice, nuestras ciudades se deben al tipo de cuerpos que estamos ahora mismo alimentando, ¿no? Y habla, por supuesto, del placer inmediato que buscamos, de la violencia que constantemente observamos, del tipo de frenesí constante, ¿no? que lo vemos, y de hecho al final acaba hablando de las autopistas, ¿no? Como esos lugares donde ya no hay nada que no es especialmente estimulante, porque si es muy estimulante, la persona se choca contra un coche. Entonces, tiene que llamarte la atención, pero en su justa medida, para que evidentemente no pertenezcas a ese estímulo brutal que podría ser un cartel, demasiado cartel, ¿no? Bueno, todo esto me llevaba evidentemente a plantear este tema con vosotras, y es que al final, si entendemos estas ciudades como cuerpos y que, como hemos ido hablando a lo largo de toda esta conversación, hay momentos que se pueden convertir en barreras, en obstáculos, en límites que te está dando la ciudad, pero a la vez hay otras partes que sí que colaboran y que sí que ayudan precisamente a realizarte como persona, ¿no? Entonces yo hablaba un poco o pensaba, ¿no?, sobre las barreras y las muletas, ¿no? Como algo que te ayuda, que te da soporte, y algo que de repente te limita, ¿no? Entonces, vivimos en Madrid, tú ahora, por ejemplo, te vas a ir a Mallorca, pero igual es otra ciudad. En plan, ¿podéis hacer una reflexión acerca de qué es lo que más te limita en la ciudad y qué es lo que más te ayuda? Valiente. Me gusta mucho que hayas mencionado como barrera y muleta. O sea, me parece muy bonito pensar como en casi puntales o como, sí, puntos de bloqueo y de acceso, ¿no? Iba a tomar una pequeñísima tangente, te prometo que voy a ser rápida, pero no, me acuerdo el año pasado, no, de hecho hace 2 años, bueno, estaba en un taller con una artista estadounidense que se llama B. Ingrid Olson, y ella es también una escultora que trabaja mucho con el espacio y que siempre hace como intervenciones que tienen mucho que ver con la arquitectura de los lugares expositivos donde la invitan. Y ella nos mostró un texto que escribió otra artista que se llama Gordon Hall, y Gordon Hall decía como, ¿por qué no hablo del cuerpo? Y habría la siguiente polémica, y es que decía, bueno, al final cuando hablamos del cuerpo, que también entiendo perfectamente, o sea, me parecía como un poco importante mencionarlo, entiendo desde dónde se ha planteado este episodio, entiendo que al final era una conversación como muy particular entre Mar, yo, tú, o sea, como los ejes que rigen nuestras prácticas, ¿no? Pero justo creo que cuando lo enlazamos con la ciudad y hablamos de qué nos bloquea y qué nos sustenta o qué nos ayuda, al final, voy a hablar por mí, bueno, yo tengo un cuerpo súper normativo y tengo una vida, o sea, quiero decir, me doy cuenta de que mi trasiego por la ciudad es uno muy fácil, que probablemente no es la realidad de muchas otras personas. O sea, que al final cuando hablamos del cuerpo como, pues ese como, sí, marcar la X en un lugar muy universal, ¿no? Pues al final hay muchísimos tipos de cuerpo, y yo me doy cuenta de que, de cuerpos, no sé hablar ya, yo me di cuenta de que no sé si tengo grandes barreras en Madrid. Creo que para mí, si he de describir Madrid como un cuerpo, diría que es un cuerpo muy normativo, y hay muchas zonas que yo no visito. O sea, Madrid es para ti normativa. Sí, yo diría que, por ejemplo, pues ya digo, yo he crecido aquí, he pasado un tiempo fuera, pero ahora que he vuelto me di cuenta de que frecuento 3 barrios y que no subo mucho. Si antes hablabas de pulmones, arterias, vértebra, la vértebra sería un poco la castellana, que baja hasta Embajadores, ¿no? Yo más allá de Atocha no subo. O sea, me cuesta mucho, ¿no? Se me hace como ya el pecho como que se llena, y yo sí, como que estoy más en la zona baja, no sé, zona central y baja. No sé eso que dice, las extremidades largas. Sí, no lo sé. O sea, yo creo que me gusta mucho la idea de la muleta. Para mí la muleta en Madrid es que como tengo quizás un recorrido que no es tan extenso,
Y quizás ya que hablaba como de las extremidades largas, tengo la suerte de andar a prácticamente todas partes. Pero ya digo, quizás mi rango de acción me di cuenta de que es limitado. Ujú. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, es lo que tú has querido responder, así que me refiero, si quieres te respondo yo. Lo que pienso Luego, de no, ti. luego voy a responder lo que yo Luego tú, pienso. Porque todo el mundo está deseando que lo diga. Claro. Claro, claro. Esta vez, perdón, como no tengo los cascos, no puedo hacer la broma de que el dirección no me dejaba hacer preguntas. Me habéis prohibido, me habéis boicoteado hoy con la dirección, pero de momento me estoy portando bien hoy, ¿verdad? Vale, me dicen que puedo volver a otro episodio. Pues que era gracioso porque mientras hablabas, que te estaba escuchando muy bien, pero ha pasado un autobús y ponía el secreto para tener una piel glow, ¿no? Y era todo como boom. De hecho, Genial. tienes una piel muy glow. Pero, no, pero sí que justo de repente ha sido como pensar en cuando has hablado del cuerpo, ¿no? Como ciudad, como cuerpo, y esta idea de ir perdiendo un poco las identidades de los de las ciudades y de los cuerpos también, ¿no? Y de todo, ¿no? De la estética, y perder eso, la tradición. Y ahora que estoy como un pie en Madrid, ahora más en digamos que más en Mallorca, estoy casi sintiendo como Mallorca queriendo ser Madrid, ¿no? Como Madrid queriendo ser Nueva York, Sí, Madrid ¿no? Que es queriendo como, ser ¿qué está pasando, no? Y todo así, como en cadena, y perdiendo un poco esas identidades que hacen únicos pues cada cuerpo, ¿no? Lo que hablabas con lo de lo normativo, pues qué bonito es como... Bueno, soy un poco romántica, ¿no? En eso, y también como me cuesta mucho desprenderme de lo emocional. Para mí, Madrid como ciudad, cuando yo estoy mucho tiempo en Mallorca y cojo un avión y cojo el taxi, porque normalmente cojo taxi por la noche para ir a casa, y me encanta ese momento además, o sea, ese taxi del aeropuerto a casa, de vuelta a Madrid, hay algo como, no sé qué siento, pero es mucha emoción, porque he pasado... Pues he crecido aquí, ¿no? O sea, me he hecho mujer aquí, he tenido pues un montón de experiencias, de amistades, de historias, de bailes, de todo, dramas, ¿no? Y hay algo como, pues eso, muy emocional también en las ciudades. A lo mejor me estoy yendo ahora un poco de madre, pero es eso, cuando pierde la ciudad, la identidad, la emoción, lo que realmente hace que una ciudad sea una ciudad, Madrid, con su identidad, ¿no? Y bueno, pues estoy teniendo así un poco de... Dime. Y algo que te guste, o sea, es lo que has dicho, ¿no? Lo de el taxi sería tu gran muleta. No, quiero decir... O sea, No, pero por ejemplo, ha hablado del taxi por la noche, fíjate. Bueno, pues O eso, sea, pero eso es muy bonito, en ese O sea, el vuelo taxi de noche. Es de que llego a las 12 de la eso noche. Eso es muy ciudad, Wow, o sea, vacía, ¿no? Un domingo, porque normalmente eran los domingos por la noche para ir a trabajar el lunes por la mañana. Ese momento de ver a la ciudad dormida, como limpia, de coches. Pues, ¿sabes qué? Justo... Sí, di. Didi. No, perdón. Otra muleta muy denostada es Madrid en agosto. A mí Madrid en agosto personalmente me encanta. Igual es porque he crecido aquí, pero creo que es el momento donde respiras de otra manera. Sí. Y hay otra apertura. Y quiero también simplemente hacer una última nota. Cuando decía Madrid como cuerpo normativo, no era como designarlo peyorativamente. Creo que cuando hablo de normatividad también igual se relaciona con lo que habla Mar, ¿no? Como de al final hay muchos barrios por los que ahora paseas y podrían ser... Sí, podrías estar en Madrid como podrías estar en muchas otras ciudades, y eso, bueno, me da pena. O sea, creo que hay muchas cosas que se están pervirtiendo, que también tiene que ver, no Sí, vamos a entrar claro. en cuestiones políticas muy obvias, ¿no? Pero bueno, sí, no sé, está a claro. eso me No, o refería. sea, por ejemplo, mira, Madrid ha ocurrido muchas veces que ha sido una ciudad, o se ha visto en ella una ciudad sin conciencia sobre sí misma, porque era siempre como un lugar que donde se almacenaban o donde se empezaban a juntar diferentes capas de la población, y me estoy refiriendo que prácticamente toda España, ¿no? Que venía aquí, y había como un poco de ciudad que tenía un poco de todo, ¿no? Y era bonito porque a veces no ha tenido esta conciencia, y esto no lo digo yo, esto por ejemplo lo estaba diciendo ya Almodóvar cuando empezaba con toda su obra, ¿no? Y ahora es verdad que está cambiando la ciudad. Yo ahora, por ejemplo, que de verdad que he estado, claro, yo mientras escribía sobre la ciudad, yo estaba viviendo en el centro de una ciudad, y yo veía cómo ese centro estaba un poco echado
echándome y me estaba un poco Claro. expulsando, porque todos sabemos lo que está ocurriendo en Madrid, ¿no? Y está siendo muy difícil, de hecho, por eso quiero que te vayas a Mallorca. De hecho, es que es normal, o sea, ¿dónde vas a estar si no es en Mallorca? ¿Dónde Con vas a esas estar? casas que tú mencionas, y seguro que es carísimo y es increíble, y hay mucho turismo también. Sí, pero sí. claro, Eso es agobia, otro ¿no? tema. Pero dices, tío, si no hay ni playa, ¿qué haces viniendo a Madrid? ¿Sabes? Bueno, En fin, esto espero que no me lo corte la gente de dirección, pero desde aquí yo hago un llamamiento a todos los turistas: no vengáis a Madrid, es una ciudad aburrida. A mí no me gusta, es horrible, no te lo pasas bien. La gente es antipática, coges el bus y no te dicen buenos días. ¿Verdad? Y toda la gente del público me está diciendo que es verdad, que de hecho hay ciudades mucho más bonitas, como tú mencionabas, Nueva York. A mí me parece preciosa. A mí me encanta Nueva York. Yo no sé, la gente que ha visto ahora en ¿En el Madrid? Prado antes que hablaba hemos invitado a otra persona, que ya descubriréis quién es. No le gusta el Prado, pues a mí tampoco. Me parece un museo... Bueno, en fin, vamos a dar por terminada este episodio, porque si no ya empiezo a decir tonterías y no se puede. Hay una pregunta para terminar, ¿vale? Que es la pregunta de cierre, que claro, a ver qué me respondéis, porque es difícil, ¿eh? Es para mí la más complicada de todas. ¿Qué es lo que más te gusta de la arquitectura? ¡Pum! ¿Me gusta la arquitectura? ¿No te gusta? No, es una pregunta. No. ¿Qué es lo que más? Difícil, ¿eh? Súper difícil. Puedes decir nada. Es que hay algo como... Ah, no, espérate, dirás los taxis por la noche. No, calla, qué malo. No, igual el hecho de que cuando funciona y es buena, no es que pase desapercibida, pero de repente te puedes desplegar y puedes vivir con un No sé qué. no sé qué, que tiene un color especial. O sea, quiero decir, como que igual tiene que ver, pues eso, con que ahora estoy renovando este espacio y tal. Creo que cuando no funciona es muy evidente, y creo que cuando, claro, no estoy hablando de edificios famosísimos No, o de pero grandes tal, pero cuando al nivel usuario medio, es decir, vivienda de alquiler, cuando funciona tiene algo de sencillez bien ejecutada. No sé si me explico. Qué fuerte. Luego al final todos acaban... O sea, antes también lo hablábamos, ¿no? Sobre esta cosa. Pero es difícil, ¿eh? Como Es difícil funcional, como que sea funcional. esa renuncia a que se te vea, ¿no? Cuando haces arquitectura y que parezca que no ha habido nadie detrás. Muy difícil. Claro, es que, Es que lo sencillo es muy difícil. Ujú. ¿Y cuál sería el contrario, sabes? Como de la arquitectura, que es la naturaleza. O sea, ¿cuál es el... Bueno, el esa antagónico? es una gran dicotomía, pero ese lo podemos hacer para otro No, otro podcast. día. No, porque pensaba y digo, claro que me gusta la arquitectura, obviamente, no tiene como disciplina o como... Pero sí, o sea, sería como cuando me encuentro bien, o sea, cuando me hace sentir bien, sea cual sea, ¿no? Sea porque es bella, sea porque me hace sentir cómoda, sea porque genera un ambiente también como de conexión, ¿no? Como íntimo. Es que es como todo, es que es el todo, ¿no? O sea, Vale, nos quedamos con ese titular. La arquitectura es todo. no, A mí me va bien, ¿eh? Yo lo dejo ahí. todo lo... Bueno, no, ha sido realmente un placer. Espero que os lo hayáis pasado bien. Para mí ha sido un verdadero lujo poder estar con vosotras y escuchar un poco de vuestras prácticas. Por mucho que os conozca, nunca... Hubiera imaginado. No, o sea, nunca os conozco, ¿no? Y al final pues es bonito seguir conociéndonos un poco más. Hasta aquí, casa. No, esto no es casa, es cuerpo. Es que esto lo he hecho yo mal, claro. Hasta aquí, cuerpo. Este episodio de La Casa de la Casa, un podcast de la Casa de la Arquitectura. Un espacio físico y virtual, una plataforma, un dispositivo, un artefacto, una infraestructura, una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada. Queremos que esta sea un espacio de confianza, íntimo como el hogar, escenario de cotidianidades y complicidades. Un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán de arquitectura, entorno, cultura y sociedad. Una invitación abierta para conversaciones, sobremesa y confesiones. Un lugar en el que sentirse cómodo para soñar, más allá de la disciplina. Para transgredirla,
pero también cuidarla, mimarla y deleitarnos en ella. Muchas gracias.